No puedo olvidar, yo presidí la Sociedad de Alumnos del ITAM en 1999 y recuerdo haber invitado a Porfirio Muñoz Ledo a dar una conferencia al auditorio Raúl Balleres del ITAM y nos dejó a todos impresionados, ¿no? No solo por nuestra edad, que teníamos en ese momento 19, 20 años, sino porque nos dio un trato respetuoso a la audiencia, ¿no? Respetó al alumnado, respetó a la institución, el ITAM, me dio una cátedra impresionante. Y desde entonces la verdad es que lo admiré, lo conocí, no puedo decir que fuimos amigos, pero sí tuvimos una relación frecuente en distintos momentos, particularmente hace Te algunos años. ubicaba. Decía, Sí, ¿cómo estás? Sí. digo, me recuerdo mucho, inclusive tuvimos un par de giras internacionales cuando Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, yo era diputado en la Ciudad de México, entonces hubo oportunidad de coincidir varias veces con él. Por supuesto, una de las mentes más lúcidas que creo que tuvo Sí. nuestro país, por lo menos En en el política, siglo, sí. en los últimos 50 años. Sí. Yo creo que no hay nada que regatearle, pero me gustaría resaltar tres momentos importantes de Porfirio Muñoz Ledo, porque creo que lo retratan perfectamente como fue, como político, como un hombre de Estado. Primero, sin duda, la decisión de 1987, esta fractura que representó para el PRI junto con Cuauhtémoc Cárdenas, cuando logran arrebatarle un pedazo importante a lo que era entonces el partido hegemónico y ponen a temblar al sistema en la elección de 1988 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional. Desde ahí se veía, por supuesto, que él no era el actor más protagónico, el más atractivo, digamos, para las masas, pero sin duda era el arquitecto, era el que estaba detrás la parte estratégica, era quien de alguna manera sabía los pasos que había que dar y por supuesto que puso a tambalear en ese momento al partido hegemónico que era el PRI en aquellos años finales de la década de los 80. El segundo momento para mí es el más importante y tal vez su momento magistral, y seguramente es a que te referías, estimado Eduardo, que es cuando el PRI pierde en 1997 por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados. El PRI no logra tener 251 diputados, no logra instalar la Cámara de Diputados y Porfirio Muñoz Ledo, con gran habilidad, convence a los cuatro partidos de oposición, al PAN, al PRD, al Partido Verde en aquellos entonces y al Partido del Trabajo, de hacer lo que se llamó el Gran Bloque Opositor o el G4. Y recordarás que a pesar que del lado de la bancada del PRI habría gran oficio político, Arturo Núñez era el coordinador de la bancada en aquellos años, estaba Fidel Herrera, estaba inclusive Ricardo Monreal en la bancada del PRI, y había muchos grandes tiradores en aquella 57 legislatura. Se impuso la mente, la habilidad, la estrategia de Porfirio Muñoz Ledo, instala la oposición, la Cámara de Diputados por primera vez sin el PRI, y con eso Porfirio Muñoz Ledo asume lo que en ese momento era el equivalente a la mesa directiva, y con eso contesta el informe del presidente Zedillo. Y es aquella gran pieza de oratoria donde realmente para mí empieza la vida del Poder Legislativo y empieza la vida democrática del país, porque Sí. empezamos a ver realmente una división de poderes. Lo que vino después fue extraordinario para el Poder Legislativo. Se pasó de la Gran Comisión a la Junta de Coordinación Política, se crearon los centros de estudio, se creó una mesa directiva de un año, en fin, lo que hoy conocemos del Poder Legislativo no se explica sin ese momento de quiebre que encabezó Porfirio Muñoz Ledo en 1997, con Carlos Medina Plasencia, con Jorge Emilio González y otros que formaron parte de ese bloque opositor. Por supuesto que ahí me parece que Porfirio tiene su cumbre después de venir del 87, pero inclusive después estaba este episodio donde apoyó, decía Miriam en el corte, a Vicente Fox, pero tenía que ver más con la alternancia que con el personaje. Él sabía que era importante la alternancia en el 2000 y me parece que por supuesto que aunque recibió críticas por esa decisión, era lo que se necesitaba para que el país empezara a tener elecciones limpias y respetaran los resultados. Finalmente yo me quedo con esta deliciosa última presidencia de la mesa directiva que tuvo hace 2 o 3 años Porfirio, donde a pesar de su edad, a pesar de que su cuerpo ya no le respondía como en otros años, era un placer ver cómo dirigía los debates en la Cámara de Diputados, cómo le negaba la palabra a unos y a otros, cómo sentaba a Ujú, Fernández Noroña, cómo los controlaba, ujú. pero con un solo elemento, que era el reglamento para llevar las sesiones del Congreso de la Unión. Nunca
nunca se precipitaba, nunca alzaba la voz, siempre con los argumentos de mano y con esa gran oratoria y dicción que tenía. Era realmente para mí impresionante y de verdad pocas veces veo el canal del Congreso cuando no son temas, digamos, estrictamente laborales, pero era realmente muy, para mí, interesante ver cómo se conducía Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la mesa directiva, con esta pues, inteligencia característica que lo hizo presente durante más de 5 décadas en la escena pública nacional. De manera que una gran pérdida, estimado Eduardo, por supuesto que hoy no podía yo dejar de referirme a él, a pesar de que el momento que marca el país se le va a extrañar, se va a extrañar su mente. Ya hay que decir que en los últimos meses, en los últimos años, fue crítico de la 4T, a pesar de que fue uno de los aspirantes a dirigir Morena, justo contra Mario Delgado, fue muy crítico de lo que estaba pasando y eso deja ver que a pesar de sus simpatías, cariños y demás, nunca perdió objetividad y nunca perdió el foco de lo que necesitaba el país o la república, como él siempre se refería cuando hablaba del país. Sí, hombre, digo, yo no soy conocimiento, yo no tengo conocimiento en la parte política, pero indudablemente tengo que reconocer que fue un gran pensador, una gran mente que logró darle a la dimensión, una dimensión espectacular al ejercicio de la política en México, de que descanse en paz.